9:19 es nuestra economista Cecilia González Bonorino y un tema que duele ya realmente. Sí, tremendo, es durísimo. Es eso, durísimo. Inflación. Hola Cecilia, bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Hola Ceci, bien. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, todo oídos. Bueno, les cuento, hoy salió este dato un poco spoileado, ¿no? De inflación, de lo que fue la inflación de marzo, estaba medio spoileado, ya todos hablaban, ¿no? De que iba a ser mayor al 6%. Sí. Finalmente el INDEC publicó que la inflación de marzo fue del 6,7%, ¿sí? Es el quinto mes en que se acelera la inflación, es decir, que desde noviembre nosotros venimos teniendo índices de inflación mensuales, la suba de precios mensual viene siendo cada vez más alta. Sí, y el indicador mensual, sí, es 6,7%, es el más alto para un mes desde 1991, desde marzo de 1991. O sea, es un dato muy preocupante. En lo que es en el acumulado del año, los primeros 3 meses del año, la inflación ya aumentó 16,1%, sí, y la interanual, o sea, en los últimos 12 meses, 55,1%. Con respecto al trimestre, en algunos portales leí de 20 años, 30, en otros 35. ¿Cuánto hace que no tenemos un trimestre con un 16%? ¿Vos lo tenés más o menos, Cecilia? No lo chequeé. O sea, ya con ver el mes pasado creo que también hablamos de inflación y también habíamos vinculado la inflación, ¿no?, con lo que había sido el último aumento de la hiperinflación de 1991, 1990. O sea, como que venimos con una inflación muy alta, con un impacto muy fuerte, ¿no?, en los alimentos, que es lo que nos viene preocupando mucho. Los alimentos en el mes subieron 7,2%, ¿sí?, más que la inflación. En los 3 meses ya vienen aumentando 21%, ¿sí? La inflación fue del 16% y estamos hablando en alimentos 21%, y en los últimos 12 meses, en el último año, ¿sí?, la inflación fue del 55% y los alimentos aumentaron casi 60%. ¿Sí? Los alimentos, sabemos que cuando vos mirás lo que es la canasta, los gastos de los hogares, las personas de menores ingresos destinan el 36% de su ingreso a los alimentos. Cuando vos lo comparas con las personas más ricas, ¿sí?, las personas más ricas destinan el 15% de sus ingresos a los alimentos. Entonces ahí vos tomás una dimensión siempre, ¿no?, que cuando aumentan mucho los alimentos, la inflación tiene un impacto regresivo. Sí, eso porque tienen más dinero, destinan menos porque tienen más dinero. Claro, proporcionalmente a sus ingresos, lo que representa los alimentos, no quiere decir que coman menos, sino que lo que representan los alimentos, sus ingresos, es menor. Y me puse a ver cómo había evolucionado, ¿no?, qué venía pasando con la inflación ponderada en función de los gastos de los hogares, y desde 2019 la inflación viene afectando más a las personas de menores recursos respecto a las personas de mayores recursos. Y lo que me había sorprendido es que nosotros hoy sabemos, y nosotras, hoy sabemos que tenemos un impacto muy fuerte de lo que está haciendo, ¿no?, la guerra entre Rusia y Ucrania, sí, tanto por el lado del gas y el petróleo, porque Rusia es uno de los principales proveedores, y porque Ucrania también es uno de los principales proveedores del trigo, el maíz y el aceite de girasol. ¿No? Entonces eso te impacta mucho en los precios internacionales de los productos que exportamos. Y eso tiene un impacto también en los precios internos. Después hablamos de esto, pero para no desviarme tanto. Cuando vos mirás cómo había sido, o sea, teniendo en cuenta, ¿no?, esta coyuntura internacional, que claramente la inflación que hoy está teniendo Argentina tiene un componente muy fuerte importado. Cuando vos lo comparás con lo que había sido la diferencia entre la inflación de la población de menores ingresos y la de mayores ingresos, la inflación que tuvo el macrismo fue más alta que lo que fue durante este año, ¿sí?, que tenemos la guerra. Sí, la diferencia de inflación entre menores ingresos y mayores ingresos había sido 1,7 más en los menores ingresos, y en 2022, en este trimestre, fue de 0,9. No sé si se entiende como medida, pero cuando vos lo ponderás es como que estás diciendo, bueno, 2019 finalmente fue más regresiva pese, ¿no?, a que vos hoy estás teniendo una coyuntura internacional muy favorable. Y cuando tengo este dato también digo, bueno, ¿qué es lo que nos interesa aparte de la suba de precios? Es el poder adquisitivo, ¿no? Es lo que más nos preocupa. Y el gobierno no tiene muchas formas de intervenir en el poder adquisitivo, pero sí hay dos salarios muy importantes, que son el haber mínimo, ¿sí?, las jubilaciones, y el salario mínimo vital y móvil.
¿Qué pasó con cuando vos le sacás el efecto de la inflación a estos dos salarios, al haber mínimo o el salario mínimo vital y móvil? El haber mínimo en los últimos 12 meses perdió 6,3%. Nosotros tuvimos un anuncio en abril que se le iba a dar un bono, ¿sí?, a las personas que cobraban el haber mínimo de 6.000 pesos. Es el equivalente a ese 6,3% que perdieron en el último año. ¿Sí? Mira, con esos 6.000 pesos le están empatando la inflación. O sea que el Estado, el gobierno tiene una ventaja, ya está sabiendo qué está pasando y qué va a pasar de acá a 30, 40 días. Está asumiendo su responsabilidad, ¿no? De alguna manera, cuando el gobierno asume la gestión, dice el haber mínimo no va a perder contra la inflación. En realidad lo que se quiere es que gane, pero ¿qué pasa? A pesar de tener el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, revisando la política económica, el gobierno, no obstante, ofrece este bono a los jubilados y a las jubiladas de 6.000 pesos que les permite recuperar, ¿sí?, lo que perdieron por la inflación en el último año. Okay. No me parece despreciable, sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta que esto obviamente tiene un efecto, ¿no?, en el déficit. Las jubilaciones representan casi la mitad de lo que es el presupuesto. No sé si el 40%, ¿no? Sí, el tema, Cecilia, que digamos, yo lo quiero a esos 6.000 pesos, dámelos, no digo que no, pero también el momento que llegan es otros 6.000 pesos. Si vos me lo das, no te digo antes tampoco, pero mínimamente en un intermedio donde yo puedo capitalizarlo, me puedo acomodar. Digo, venimos desde el gobierno de Mauricio Macri con una caída en los salarios en términos generales de un 20 a un 22%. Que no se recupera. Después medimos, ¿no?, año por año, la inflación, la paritaria, de acuerdo a la fuerza del gremio, ni que hablar los que están en negro, pero es como que de atrás, y de atrás, y de atrás, y eso me parece que es lo que nos sofoca y nos destroza la economía diaria. Sí, no, comparto totalmente, pero nada, me parece como que son datos un poco para tener en cuenta, obvio, para ver cuál es la postura del gobierno. Totalmente. El salario mínimo, de hecho, en los últimos 12 meses aumentó 5%, a pesar, ¿no?, de esta aceleración de la inflación que venimos hablando desde noviembre. Cecilia, el salario mínimo también es algo que fija la gestión. Cecilia, ¿y qué crees vos, según tu opinión, desde tu experiencia, que debería hacer el gobierno? Digo, ¿qué medida crees vos que debería tomar en lo inmediato para revertir un poco esta situación? Mira, y acá te voy con más datos que me parecieron muy interesantes, que lo que nosotros vemos mucho es, ¿no?, los alimentos. Los alimentos dijimos aumentaron en marzo 7,2%. Sí, pero la ropa. ¿Qué pasó en marzo? En marzo nosotros dijimos, ¿no?, Ucrania es el principal proveedor de trigo, maíz y aceite de girasol. Sí. ¿Sí? Recordemos lo que pasó en marzo. En marzo, ¿qué pasó? Se cerraron las exportaciones primero para el aceite de soja y la harina de soja, y después se le aumentaron las retenciones. ¿Sí? Sí, a esos productos. A esos productos. ¿Qué pasó vamos a comprar lo que pasó en los precios locales de los alimentos respecto a los precios internacionales? Los precios locales de los alimentos en marzo aumentaron 7,2%, ya lo dijimos. Los precios internacionales aumentaron 11%. ¿Sí? Bien. O sea, los precios locales se desacoplaron un poco de los precios internacionales. ¿Qué había pasado en febrero? En febrero los precios de los alimentos aumentaron 7,5%, más que los precios internacionales de los alimentos, que aumentaron 6,6%. ¿Sí? Sí. Si vos mirás lo que fue el trimestre, ¿sí?, los alimentos aumentaron 21% y los precios internacionales 25%. Entonces, si vos mirás, o sea, ¿no?, lo que impacta los precios internacionales de los alimentos en los precios locales. Y cómo en marzo se lograron desacoplar, ¿sí?, tanto primero con el cierre de las exportaciones como de la suba de retenciones. Bien. Entonces me parece que en términos de desacoplar precios internacionales es efectiva. Y no solo eso, cuando seguimos viendo tipo al interior de lo que pasa en los precios de los alimentos, el INDEC también te releva algunos precios de productos específicos. El aceite de girasol este mes cayó 1%. Vos tenés un fideicomiso de aceite de girasol, que es el que se está haciendo ahora para el trigo. ¿Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron? El pan francés, que aumentó 18%, el pan de mesa, que aumentó 25%. ¿Sí? Ahí probablemente, o sea, lo que me parece esperable y esperemos que rinda frutos, como es el aceite de girasol, que incluso bajó su precio respecto al mes anterior, es que lo necesitas con la harina, que es lo que se está tratando de hacer ahora, y me parece que en ese sentido se está yendo como en la dirección correcta. Para redondear, Ceci, ¿qué imaginás? ¿Hay un dato, una previsibilidad, hay alguna opinión de mercado? ¿Qué pasa en abril?
me parece que, nada, que es muy importante lo que está teniendo. A ver, también otra cosa, como de pensar lo que había pasado en marzo. En marzo se retrotrajeron muchos precios. Está bien. Por eso yo te digo ahora, avanzando un poquito, entonces, en función de lo que abril, pase claro, ¿cómo estaremos en de abril? inflación? Me parece que es seguir avanzando en esta dirección, ¿no? De el Estado. Y el número estará, el número estará. No, el número no te lo sé. Pero más, ¿vos crees más o sospechás que no, más? Más no. Imagino que más que el 6,7. No, porque marzo de por sí es un mes muy inflacionario. Claro, lo que más había aumentado en marzo fue educación, que aumentó un 23,6%. Pero educación es un mes que es muy estacional, ¿sí? Comienzo de clases, comienzo de ciclo. Más de la mitad de lo que es el aumento anual de educación se da en marzo. Si vos mirás lo que es la interanual. Ok, fantástico. Es del 54%, claro. ¿Sí? Entonces, vos tenés muchos componentes, también tuviste cambio de temporada, ¿sí? Prendas de vestir también aumentó 11%, prendas de vestir igual se está yendo un poco por las nubes. Me estoy quedando sin tiempo, Ceci. Lo que sí me queda claro es, y me gustaría que lo repitas, cómo quedó marzo, cómo venimos el trimestre y cómo quedó el 12 meses. Dale, la inflación en marzo fue 6,7%, en el trimestre ya acumulamos 16% y en el último año tuvimos una inflación del 55,1%. Y como no hubo presupuesto, porque la oposición no quiso, el estimado de inflación, yo no me lo acuerdo ahora, si el Estado lo tenía en ese presupuesto. Sí, lo tenía, pero no me acuerdo cuál era. Era un 33%. Claro. Bueno, ahí está, después de lo que internamente tiene que debatir el partido gobernante, ojalá que nos ayude un poco más a todos. Ceci, me encantó los números, sabés que manejan la vida, ¿no? Se manejan la vida. Un beso, bueno, buen fin. Un beso enorme. Gracias por esto, buen fin de semana. Cecilia González Buenorino, nuestra economista. Va por vos.